En el vídeo de hoy vamos a dar algunos consejos para criar nuestros pollitos sanos y fuertes. Hablaremos de cosas como, por ejemplo, cuánto tarda un pollito en nacer, en caso de que haya problemas de incubación, cómo ayudarlos a nacer, cómo actuar con los pollitos recién nacidos, cuándo quitarles la fuente de calor y por último también hablaremos de cuándo sacar los pollitos al exterior o al gallinero. Siempre que alguno de vosotros nos hace esta pregunta de cuánto tiempo tarda un pollito en nacer desde el mismo instante en que pica el cascarón, como estáis viendo en esta imagen aumentada de un pollito que ya tiene abierto un hueco mucho mayor que el picaje primero, el picaje inicial, nosotros siempre respondemos que no nos podemos ceñir a ese momento exacto, porque para poder responder a esa pregunta siempre hay que mirar para atrás. Hay que mirar en el tiempo para ver cómo se ha llevado a cabo la incubación. Porque dependiendo de si la incubación ha sido buena o se ha intentado tener dentro de los parámetros normales de incubación o hemos tenido diferentes problemas que pueden ocurrir durante los días de incubación, aparte de que a lo mejor la humedad o la temperatura no hayan sido correctos, pues de todo esto durante los días anteriores va a depender el tema del que estamos hablando. Si todo ha ido bien durante los días anteriores de incubación, unos tardan más y otros menos. Unos tardan poquísimo, desde el momento que pican el huevo, automáticamente en menos de una hora están fuera, los más rápidos. En cambio, hay otros que les toma horas y horas el salir al exterior después de que en un primer instante picaran el huevo. Pasa como en diferentes especies, que unos tardan más y otros menos. Pasa como a nosotros mismos. Hay partos que duran minutos y hay otros, en cambio, que se demoran en el tiempo hasta días. Pues en esto de la incubación ocurre lo mismo. Hay veces que hemos estado pendientes de los seguimientos de incubación que hemos hecho en nuestro canal de incubadoras caseras y hemos visto huevos picados a punto de salir. Hemos esperado un tiempo, posiblemente a lo mejor 10-15 minutos, creyendo que todavía tardaban más, y cuando hemos vuelto a abrir la puerta de la incubadora para seguir grabando, para poder mostraros esas imágenes, resulta que al abrir ya estaban los pollitos no solo fuera del huevo, sino ya casi secos y empezando a dar sus primeros pasos. Por contra, también otros que parecían adelantados al principio, incluso pueden ser los primeros en romper, en picar el huevo, después con el paso de los minutos y de las horas vemos que eso le ha supuesto un esfuerzo grandísimo y se toman un respiro para volver a intentarlo mucho más tarde. De todas formas, estos huevos tampoco estaría de más tenerlos aparte para estar pendientes de si por cualquier motivo están tardando ya demasiado tiempo en salir. De todas formas, esto es algo que te lo da el tiempo, la experiencia, que hayamos hecho muchas incubaciones, que hayamos vivido muchas situaciones similares a la hora de incubar diferentes especies. Ya solo con mirar y ver cómo van evolucionando a medida que les vamos echando un vistazo a la incubadora, ya vamos sacando conclusiones cada vez más exactas. Pero también quiero que sepas que si hemos tenido que prestar esta ayuda a nuestros ejemplares, a nuestros pollitos, es porque no ha ido bien
entonces no han sido capaces de salir por sí solos, y si lo han conseguido y si lo han llegado a hacer después de los posibles problemas que se hayan podido presentar, tienes que tener muy en cuenta que ese pollito ya no parte en igualdad de condiciones que uno que hubiese salido por sus propios medios y con una incubación buena. Si por ejemplo estás criando gallos de pelea, pues evidentemente ya van ahí con una menor fuerza en su crianza, en su inicio. Si estamos criando gallinas ponedoras, evidentemente tendrán un retraso importante. Si estás criando pollos de engorde, pues exactamente igual, llevarán un retraso mucho mayor referente a otros hermanos. Y así, pues siempre es bueno saber que evidentemente si consiguen sobrevivir, pues evidentemente ese retraso lo tendrán. Y por contra, si el problema ha sido grande, pues ahí habéis visto la imagen de un pollito al cual se ayudó a nacer, que no tendrán fuerza suficiente para sobrevivir. De hecho, incluso hay pollitos que la única fuerza que tienen es para romper el cascarón y ya después se quedan prisioneros y no pueden continuar porque no tienen fuerza, porque, repito, los problemas han sido bastante mayores y no han podido sobreponerse a ellos. En estos casos una ayuda nunca viene mal, porque de todas formas, si no ayudamos a estos pollitos a terminar el trabajo, se van a quedar dentro y van a morir igualmente. Por eso con este vídeo hemos intentado aclararte un poquito esas preguntas referentes a este tema que nos hacéis, pero como en la mayoría de los casos, cuando vayas teniendo más experiencia, cuando vayas realizando diferentes incubaciones, tú mismo simplemente con verlo cuando llegue el momento de los nacimientos, tendrás claro seguro si tienes que actuar o no, si dejarlos que nazcan por sus propios medios, y según vayan avanzando te podrás hacer una idea aproximada de cuánto tiempo le queda para nacer. Como ya digo, todos los vídeos que estamos viendo son vídeos que hemos recopilado de grabaciones antiguas que teníamos ayudando a nacer a pollitos con posibles problemas de incubación. Como veis, terminamos de describir un círculo alrededor de lo que es el huevo para facilitar la salida, con mucho cuidado de no pegarle ningún pellizco a lo que es el pollito, y después el resto del cascarón se abre fácilmente. Quitamos el pellejito y como veis todavía se ve alguna muestra de sangre, y ahora también a continuación veréis cuando el pollito termine de salir del huevo cómo no está totalmente acabada la formación de este pollito. Ya así, con toda la cáscara que hemos quitado, le quitamos un poquito más y con esto debe ser suficiente, ayudándolo un poco para que termine de salir. Imaginaros estando fuerte ya le costaría trabajo, imaginaros estando todavía un poquito débil a la hora de salir. Como veis, hay un poquito de sangre y ahí tenéis esa tripita todavía por absorber. En este caso no es mucha y el pollito salió adelante, pero es lo que os comento, son pollitos que después tienen una pinta normal, eso se reabsorbe sin problema y en cuanto están completamente secos se quedan los pollitos preciosos. Pero después, imagínate que fuera una ponedora o un gallo de pelea, no sería todo lo fuerte que nosotros desearíamos, o no pondría tanto, porque desde pequeño ya no ha nacido fuerte y en condiciones. De todas maneras, como os digo, este pollito se salvó y siguió adelante sin ningún problema. Todo lo contrario que este caso. Este huevo, junto con otros más que también abrimos, fue de una incubación que todo fue normal, todo fue bien, los parámetros temperatura y humedad también perfectos, pero el motivo fue un corte en el fluido eléctrico muy largo, fue una avería de mucho tiempo y fueron perdiendo calor, se retrasaron precisamente en los momentos más importantes y decidí ayudarlos para ver en qué estado se encontraban, pero como podéis ver en las imágenes, muy débiles, y en esta puesta pues prácticamente se echaron a perder todos los huevos
con todos los pollitos formados, porque como veis, aunque ya lo ayudamos, estaban muy fríos y ya poco se pudo hacer en este caso. Este otro huevo es de la misma incubación que el pollito que ayudamos anteriormente, y el destino va a ser el mismo, te lo puedes imaginar. Como veis, pues comenzamos a abrir el huevo y hacemos la misma operación, ya casi ni se mueve. Si este pollito, por ejemplo, todo hubiera seguido normal, bien desde primera hora, y se retrasara un poquito y decidiéramos ayudarlo, pues iba a salir perfectamente, aunque más débil, y yo creo que en la mayoría de las veces iban a salir adelante. Pero como no es el caso, está bien formado, todavía con un poquito de sangre, pero está completamente formado y bien, solo que por ese problema en las últimas horas, bastantes horas, cuando más temperatura necesitaba, cuando más calorcillo necesitaba para dar ese último empujón, pues faltó la corriente y aquí está el resultado, ¿no? Ya digo que es de la misma incubación y fueron muchos huevos, prácticamente todos, los que no consiguieron salir. Nosotros creo que abrimos 2 o 3 y utilizamos estas imágenes para contar. Si el pollito no está bien formado por cualquier motivo, aunque lo ayudes, terminará muriendo. Si el pollito está bien formado y se retrasa un poquito y tú decides ayudarlo, pues va a salir adelante sin ningún problema. Eso es lo que quiero que te quede claro. Pero ojo, tampoco quiero que me malinterpretéis y con esto quiera decir que cuando llegue el día 21 nos pongamos a abrir todos los huevos uno tras otro. No, tampoco. Hay que dejarlos a ellos solos que hagan su trabajo. Y si hay alguno que después de picar se quede ahí atrasado durante varias horas más, cuando ya prácticamente todos han salido, pues entonces que no va a pasar nada porque los ayudemos. A eso me refiero. Mirad este huevo, por ejemplo. El pollito está piando dentro y se ve perfectamente que está todavía fuerte. Solo con oírlo piar ya se puede comprobar que este pollito está sano también dentro del huevo. Por cierto, que no te he dicho que si te da asco todo esto de la sangre y demás, que puedes usar unos guantes para no entrar en contacto directo con la piel, con la sangre y demás, ¿no? Simplemente hacer la ruptura con mucho cuidado. Y si le queremos quitar la piel de alrededor, podemos coger una cascarita de este mismo huevo y con eso cortamos un poco la piel para que termine de salir. Como veis, este pollito, en este caso, fíjense después de unas horas cuando ya se secó, la pinta que tiene. Perfectamente para pasarlo a la jaula criadora. Ya digo que es una opción, pero que debemos esperar a que el pollito, si se queda un poco atrás en referencia a los nacimientos que estamos teniendo en la incubadora, que lo ayudemos o no, no va a repercutir en que le hagamos daño o no a ese pollito. Eso es lo que te tiene que quedar. Hace muy poco hablábamos de esta jaula para criar los pollitos recién sacados de la incubadora. Íbamos a explicarte cómo iba, así lo hicimos en ese vídeo, y en el día de hoy vamos a ver cómo se prepara para que estén los pollitos en condiciones. ¿Qué es lo que hay que hacer? Aquí tenemos esta bolsa de plástico y dentro tenemos virutas. A mí personalmente me gusta utilizar esto como sustrato, como suelo para los pollitos. ¿Por qué? Porque es muy absorbente y mantiene mucho más tiempo a los pollitos limpios. Esto pues sale muy económico. Aquí por nuestra zona venden una especie de alpacas donde está la viruta prensada y suele costar de 7 a 8 euros y la verdad es que engaña bastante. Engaña en el sentido de que parece poca cantidad, pero viene tan prensada que cuando necesitamos damos pellizco a la alpaca y sale mucha viruta. Pero más económica todavía sale si te llegas en tu ciudad a cualquier carpintería y te llevas el serrín o la viruta, que no creo que te vayan a cobrar nada por ello porque es de las obras del trabajo en la madera y ya digo, nos viene muy bien para el propósito que buscamos. Mirad, ¿veis? Estamos en el interior de la criadora y ya hemos puesto toda la viruta bien compactada en el suelo
de nuestra caja. Esto es un material ideal para el suelo de nuestras criadoras y, como digo, muy económico, tan económico que si vas a la carpintería, como te digo, por ella te puede salir casi prácticamente gratis. Una cosa muy importante que te voy a decir ahora: ojo con la separación de la bombilla a lo que es este sustrato de madera. ¿Por qué? Porque la madera y el calor, bueno, no hace falta que te lo diga, son malas compañeras. Por eso hay que dejar una altura considerable. No importa que el pollito se meta por aquí o por allá, se pondrá más cerca o se retirará según necesite más o menos calor. Pero ojo, que el sustrato, que la madera, no quede muy cerca de la bombilla, de la fuente de calor. Repito, eso es importantísimo, de verdad te lo digo, porque la madera, después de estar mucho tiempo en contacto con la bombilla, no sé qué posibilidades habrá de que salga ardiendo, pero lo cierto es que las hay. Mirad, lo siguiente es para el agua. Un bebedero típico para canarios, este es un poquito más grande, que utilizamos por una sencilla razón, porque aquí nos evitamos el riesgo de que haya algún ahogamiento. Como veis, son los bebederos normales de jaula, con una boquilla estrechita, que es lo que va a impedir que haya ahogamientos, y sobre todo con un poquito más de capacidad. Son un pelín más grandes, lo que nos da una ligera autonomía, y también nos obliga a que lo tengamos que cambiar de vez en cuando, porque en cuanto tengamos 15 o 20 pollitos comiendo a diario y bebiendo, pues hace que ni siquiera el bebedero llegue a ensuciarse, porque lo tenemos que cambiar de vez en cuando. Volvemos al interior de la criadora y ahí están las lámparas, una con su bombilla, y hemos puesto el bebedero justo en una esquina para evitar en lo posible que se vuelquen con los pollitos bregando de un sitio para otro. Aquí, lo pongamos donde lo pongamos, va a estar cerca de la fuente de calor. Me gusta ponerlo lo más cerca posible de la fuente de calor, porque así los pollitos se van a encontrar con el agua casi sin quererlo. Pero ojo, no se puede poner muy cerca, porque corremos el riesgo de que vuelque sobre la bombilla y ahí tengamos también un mal contacto entre el plástico y la fuente de calor. Lo ponemos cerquita, pero teniendo en cuenta que si corre el riesgo de caerse, no llegue a tocar con la bombilla. Y ahora el turno para la comida, y esto que veis, sí, es una tapadera de un bote de cristal, de conservas o de lo que sea. Es muy bajo, tiene muy poca altura, muy poca capacidad también, pero nos va a servir porque al principio los pollitos el primer día, el segundo día no van a comer tanto, y aquí lo van a localizar el pienso muy pero que muy fácil. Ya después, cuando empecemos a verlos corretear bien, pues entonces ya le ponemos comederos que sean más complicados o de más capacidad, en fin, ya ellos se defenderán y buscarán comida sin ningún problema. Pero para el comienzo, una tapa de este tipo viene fenomenal. Ahí hemos puesto ya la tapadera con su pienso, un pienso muy finito, ideal para los pequeños, pienso de iniciación que llaman por aquí, que tiene sus vitaminas, que tiene sus complementos y que va estupendamente para la cría de pollitos de muchas especies. Es el que solemos utilizar por aquí, es un compuesto que ya se vende así, que se comercializa así en diferentes marcas, y como ya digo, va estupendamente. Ya tenemos nuestra jaula preparada, todo bien distribuido, solo falta encender la luz y por supuesto meter los pollitos. Y ahí tenemos ya los pollitos recién acabados de meter en nuestra jaula criadora, buscando un sitito en esa bombilla, porque mientras los hemos traído y los hemos metido, pues evidentemente han pasado algo de frío, y ahí están intentando quitárselo de encima lo más pronto posible. Este ha sido el vídeo de hoy. Seguiremos hablando, por supuesto, de jaulas criadoras ya en un futuro más grande y con otros mecanismos de seguridad por si acaso nos falla la fuente de calor principal. Ya es recomendable para cuando tengamos puesta de mucha cantidad, de muchos animales, y que de verdad pueda resultar fatal que se funda la fuente de calor que le sirve de vida a estos animalitos. En fin, aquí finalizamos este vídeo por hoy. Hoy en este vídeo vamos a dar consejos de todo lo que debemos hacer para tener nuestros pollitos en condiciones una vez que los sacamos de la incubadora. Y por supuesto,
cómo hacer la introducción al exterior poco a poco de estos pollitos, cómo quitarles la fuente de calor, cuándo sacarlos al exterior. Y al final del vídeo te diremos la forma de poner un dispositivo que te puede salvar toda la cantidad de pollitos que saques cuando se nos funda una de las bombillas, una de las fuentes de calor que tengamos puestas, y también a la vez ahorrando mucha energía. Antes de nada, comentaros que normalmente las bombillas que se utilizan para esto son bombillas de infrarrojo, cuya calor penetra mucho más en el pollito y los mantiene mucho más calientes. Se puede utilizar también, por supuesto, la luz clara, la luz blanca, la luz que normalmente utilizamos para iluminación en nuestros hogares, las de filamento, y también las que se usan o se usaban antes mucho más para fuente de calor en nuestras incubadoras. Lo que ocurre es que es una luz muy clara que puede llegar a molestar en la vista a los pollitos, y por supuesto que para obtener calor tienen que ponerse mucho más pegado a la bombilla, mucho más cerca. Por eso no son recomendables para grandes cantidades de pollitos. Estas luces claras evidentemente nos pueden sacar de muchos apuros cuando se nos funda evidentemente la de infrarrojos que teníamos, o si nos pilla de imprevisto, ya digo, nos pueden sacar de muchos apuros, pero tenemos que tener cuidado y ser conscientes del calor que generan estas bombillas, también dependiendo de la estación del año en el que nos encontremos. Por supuesto, si en el exterior tenemos mucho frío, estas bombillas, para sacarle el máximo rendimiento, lo pondremos lo más bajo posible, lo más pegado al suelo posible, para que los pollitos incluso puedan tocarla, que no se quemarán, que ellos mismos estarán más cerca o más lejos de la fuente de calor según lo que necesiten. Está claro que las bombillas de infrarrojo, las lámparas de infrarrojo, hay que tenerlas más altas porque suelen ser más potentes y desprenden mucho más calor. Y ojo si la pones en sitios que sean muy pequeños, porque hay que darle la oportunidad al pollito de que se acerque o se retire dependiendo de la temperatura que necesite. Si ponemos una bombilla de infrarrojo demasiado baja en un sitio muy pequeño, podemos matar a nuestros pollitos de calor. Fijaros en estas imágenes donde estas bombillas normales desprenden calor, pero ya digo, no tanto, y podemos ponerla lo suficientemente baja como para incluso lleguen a tocarla. Pero ojo, con la infrarrojos no. En verano lo tendremos todo más fácil para ir adaptando poco a poco a nuestros pollitos al exterior. Los podremos dejar durante el día en las horas más calurosas sin la luz de calor, teniendo en cuenta que tenemos que estar muy pendientes a la noche, donde por lo menos aquí en nuestra zona las temperaturas suelen caer. Simplemente vigilar la temperatura nocturna. En verano no tenemos tal problema y prácticamente podremos tener los pollitos en el exterior casi desde el primer día. Un par de días con luz para que ellos se vayan poniendo fuertes y vayan viendo qué es lo que necesitan, y ya digo, con temperaturas muy altas, por lo menos aquí, es cuestión de horas el poder sacarlos durante el día al sol. Si por contra estamos en invierno y las temperaturas son muy frías, pues evidentemente el proceso será más largo. A medida que vayan creciendo iremos bajando la temperatura, o si no disponemos de un termostato, iremos subiendo poquito a poco la luz para que el calor le llegue más de lejos, pero siempre vigilándolos y teniendo mucho cuidado con ellos. Tendremos que aprovechar los días buenos, los días de sol, para sacarlos un poco al exterior y que se vayan aclimatando. Pero evidentemente aquí no hay una pauta definitiva a seguir, porque tampoco podemos saber exactamente cómo van a venir las temperaturas, cómo van a venir los días en invierno. Por eso, poquito a poco y con mucho ojo. Y lo más importante también, claro está, sin prisa.
Todo esto es lo básico, es lo que tenemos que hacer al sacar los pollitos de la incubadora y meterlos en la criadora. Esto lo hemos hecho por las preguntas que nos hacéis, que ya hemos hablado de ello en nuestro canal, para así entrar con esto en este vídeo. Pero realmente por lo que hacemos este vídeo es para contaros, sobre todo a los que sacáis muchas cantidades de pollitos, un sistema de seguridad por si se nos funde la bombilla, la fuente de calor principal en la criadora. No es necesario tener varias bombillas porque consumirían mucha energía, y sí ese sistema para que si ocurre cualquier problema con la fuente principal de calor, tengamos unas en la manga que nos pueda salvar toda la producción. Fijaros aquí el dibujo que tenemos en nuestra pantalla, que va a ser lo que nos va a servir para explicar este fácil dispositivo de emergencia por si se nos funde la fuente de calor principal. Aquí tenemos el dibujo de dos lámparas en la criadora y un termostato. Este termostato controla una de las dos lámparas, ¿vale? Y la sonda del termostato estará cerca de la otra. Esta lámpara, esta fuente de calor estará siempre conectada. Imaginaros que los pollitos estarán siempre por esta zona debajo, porque será la única fuente de calor que estará conectada. Ahora bien, os explico. Esta otra lámpara estará apagada siempre. ¿Por qué? Porque estará conectada al termostato y el termostato a su vez tendrá la sonda cerca de esta lámpara encendida. Aquí habrá mucha temperatura, mucha calor. Entonces el termostato lo tendremos programado a 37 grados aproximadamente. Aquí no tenemos que tener tanta exactitud como por ejemplo cuando estamos incubando, porque se trata de tener una fuente de calor para los pollitos. Entonces aquí evidentemente vamos a tener 37 de sobra, puede que incluso hasta 50 o más, dependiendo lo que acerquemos la sonda. Tampoco tiene que estar muy encima, porque lo que nos interesa es que la sonda registre más de 37 grados, 39, 40, 50, para que el termostato no actúe, porque el termostato estará programado de 37 a 38 grados y por lo tanto, como aquí hay mucha temperatura, esta lámpara estará apagada. ¿Dónde viene este sistema de seguridad? Pues viene de la siguiente forma. Supongamos que esta lámpara se funde, se avería, pues entonces la temperatura empezará a caer, empezará a bajar, y una vez que la temperatura baje de 37 grados, que es a lo que tenemos programado el termostato cogerá y encenderá esta lámpara que tenemos de emergencia. Entonces el termostato apagará y encenderá esa lámpara pues en un intervalo de 1 grado o 2, lo que le hayamos programado. Por lo tanto, mientras que se nos ha fundido la fuente de calor principal, el termostato activará la otra una vez que la temperatura caiga por debajo de los 37 grados centígrados. Esto, que parece una tontería, nos puede salvar muchos pollitos de morir de frío en caso de que no nos demos cuenta o no podamos estar atendiendo constantemente la iluminación, el calor de nuestra criadora. Ya digo que es un detalle mínimo y muchos de vosotros podríais decir que teniendo las dos lámparas pues nos quitamos de problemas. Si se funde uno, todavía tenemos el otro. Pero lo que conseguimos con esto es un ahorro de energía importantísimo. Tenemos un ahorro porque las potencias de estas lámparas, cuando criamos mucha cantidad de pollitos, tienen que ser potencias muy grandes. Hablamos de 250, 300 vatios, incluso más. Entonces, en vez de tener constantemente, por ejemplo, encendidas dos lámparas de 250, que serían 500 vatios de potencia, pues el consumo sería el de una de las lámparas, 250, más la energía en reposo que consuma el termostato, que será mínima, ya que el termostato y la otra lámpara actuarían en caso de rotura de la fuente de calor principal. Ya digo que puede parecer una tontería, pero que nos puede salvar en más de una ocasión. Una pregunta que hacéis constantemente es que en qué tiempo podemos sacar los pollitos al exterior. Y eso va a depender, va a variar de la estación del año en la que nos encontremos.
En primavera-verano evidentemente es mucho más fácil porque la temperatura a lo largo del día ya empieza en primavera a ser buena y en verano ya podemos confiar en cualquiera de los días. Hay que prestar especial atención a las noches donde las temperaturas pueden ser frescas. Evidentemente, si hablamos de otoño e invierno es más complicado, ya que tenemos que tener la seguridad de que los pollitos están bastante bien cubiertos de plumas, sacarlos los días de sol donde la temperatura sea lo más parecida a la primaveral posible, pero ojo con las noches. Tenemos que de nuevo meter los pollitos durante la noche en la jaula criadora y proporcionarle una temperatura que sea lo más agradable posible. En este caso es uno de los vídeos que nos enviasteis por correo y podéis ver a los pollitos ya en su nueva ubicación en el exterior con unas matas de maíz sembradas unos días anteriormente para que puedan disfrutar de esa comida verde también en el exterior. Resumiendo, este trabajo es más fácil en verano, donde solo tenemos que prestar atención a las noches, y hay que hacerlo progresivamente en el otoño e invierno, porque no podemos tirar a la basura todo el tiempo que hemos dedicado a estos pollitos en la jaula criadora hasta ponerlos prácticamente en este tamaño. Sacarlos cuando los días sean soleados, pero tenemos que cobijarlos durante la noche. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, un saludo.